Muy buenas noches. Vamos a ver el tema del día de hoy, que es el tema sobre la valoración aduanera y vamos a ver los puntos principales sobre valoración aduanera, ¿sí? Previo a ello, también haremos el tema del repaso para la evaluación que está basada en casos. Espero que lo puedan repasar como la vez anterior, que son los casos donde hay variables y hay que entender el presupuesto de la situación donde convergen el problema. Bien, solamente un minuto más, porque el tema es un poco largo y quiero llegar al caso para que recordemos cómo se resuelven los casos. Recuerde que los temas de valoración están basados específicamente en el formato B de la casilla octava, ¿de acuerdo? Porque la casilla sexta del formato A solamente es la parte cuantitativa, la parte de los valores numéricos. Pero en la situación, para que esos valores numéricos se den, todo está desde el formato B en la casilla octava. Y voy a registrar entonces la asistencia de Alexa y de Jorge, ¿ya? Y dime si por favor el audio puedes oír y la diapositiva que también está en el sistema me lo comentas si lo puedes visualizar. ¿Todo bien? Bien, entonces vamos dando inicio porque en verdad es bien largo el tema y si vamos a esperar un poquito más, nos vamos a quedar sin temas para poder en la evaluación más que todo, ¿ya? Bien, vamos a avanzar Alexa y vamos a avanzar Jorge. Bien, el tema de hoy es la conclusión final. Hemos hablado del método 1, método 2, método 3 y nos hemos detenido ahí porque los métodos alternativos es el cuarto, el quinto y finalmente nos aproximamos al ajuste del valor. Ahora lo que vamos a ver a continuación es ver el tema referido a todo el elemento que trata la valoración. Decimos, un valor de transacción es igual a un valor aduanas. Cuando vemos el valor de transacción, comprendemos que es la parte de la comercialización, nuestro evento de compraventa, pero dicen que es igual al resultado del valor en aduanas. Claro, FOB, flete y opcionalmente seguro conlleva que estos tres elementos denominados valores lleguen a presentarse en la importación para el consumo y entonces genere el valor aduanas, que es la casilla 6, 6.1, 6.2, 6.3 y finalmente la suma de las tres, 6.5, valor aduanas que está en tu formato A. El valor de transacción es el concepto que pone el acuerdo de la OMC en el texto. Repasa mucho esto porque tenemos que ver el tema de este contexto. Ahora, el valor de transacción, como le decía, mercancías, relación cantidad-precio. Contemos también los envases y los empaques, las certificaciones y autorizaciones. Consideremos en el transporte el precio, recargos y servicios, ya sea por el flete local o el flete internacional. Y en el caso del seguro, como puede ver en diapositiva, tú tienes tres opciones para poder elegir. La póliza de seguro de la compañía, el de los Incoter, términos CIF y CIP, uno marítimo y el otro es multimodal o polivalente. Y finalmente la TPPS, la tabla porcentual para seguro, que no es más que una variable. Los dos anteriores mencionados, la póliza como el Incoter, son elementos fijos, por ejemplo, ¿no? $30 de la póliza, Incoter hasta el 10% de la suma total, pero la tabla porcentual para seguro no es más que una variable que va en función de las partidas arancelarias. Eso quiere decir que cuando usted trae una mercancía y el agente aduana va a clasificar tu mercancía, le asigna un número arancelario. Ese número arancelario conlleva un determinado ad valorem. Ese ad valorem entonces puede ser 6%, 11% o 0%. No olvidemos el 4%. Pero también está el punto de, ¿y qué pasa si yo no le he puesto, no traigo un Incoter que traigan seguro? No he comprado una póliza de seguro. Entonces, ese número arancelario de 10 dígitos, todo el arancel peruano está valorado su escala entre el 0.1 al 3% como máximo del seguro. Recuerda que este seguro de la tabla porcentual, buenas noches José Miguel, este seguro de la tabla porcentual se va contra el valor FOB. Por eso, no puedes hallarle seguro si previamente no has hallado el FOB. Eso es en cuanto a los temas.
Entonces estamos aclarando en la diapositiva el valor de transacción. Son los 3 elementos que encuentras en el formato letra A. Esto está en el formato A, casilla 6. FOB, cláusula de venta. Flete, no emerge en tener el flete internacional, pero se sabe que es el envío. También hay un flete local, como un flete internacional. Y el seguro es opcional. No hemos dicho que el seguro es facultativo, ¿de acuerdo? No es obligatorio. El obligatorio, sin embargo, es el FOB y el flete. Recuerda esta consigna de la OMC. La suma de los 3 conllevan al valor aduanas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Precio realmente pagado por pagar. ¿Qué consta esto? Recordemos que el PRPP es la consecuencia del valor aduanas. Mejor dicho, empecemos de esta manera. Un valor de transacción es igual a un valor aduanas, pero recordemos que el artículo primero determina que es declarar el precio realmente pagado por pagar, pero dentro de ello están los elementos que conjugan del artículo octavo bajo las 4 condiciones del artículo primero. Y esas condiciones del artículo octavo, esa conjunción del artículo octavo, dice que los ajustes del artículo 8 se pueden sumar o restar y que las condiciones de las 4 primeras del artículo, entonces, son aquellas que nos dividen. Esta es la fórmula, entonces, del precio realmente pagado por pagar. Eso está en el texto, por si acaso, en la primera parte, artículo primero, ¿ya? El precio realmente pagado por pagar, les recuerdo que siempre nos va a apuntar hacia el método primero, con el artículo octavo y lleva consigo también de paso el artículo 15º, que es el artículo de la vinculación. Pasemos a los siguientes elementos. El precio realmente pagado por pagar está compuesto, recordemos la sesión anterior, por los pagos directos y los pagos indirectos. Recordemos entonces que los pagos directos son aquellos en los que tú presentas a la Administración de Aduana. Presentas la factura comercial, ¿no? Adicionalmente presentas el documento de transporte y otras por el seguro. Pero es aquel en el que realmente hemos tenido una relación directa con el vendedor, proveedor directo. Quiere decir que nosotros hemos abonado en su cuenta por la adquisición del producto o mercancía. Sin embargo, el pago indirecto no conlleva esta situación de darle directamente nuestro dinero en relación a las mercancías objeto de importación, sino que las mercancías objeto de importación tienen 2 elementos principales, no olvidemos. El elemento de la deuda contraída del vendedor con respecto al comprador y de aquella deuda que tiene el vendedor con un tercero, pero que lo asume por cuenta de este vendedor, el comprador. Entonces son 2 elementos dentro de él de los pagos indirectos. La suma de ambos nos da el precio realmente pagado por pagar, ¿ya? Recuerda esta parte que hemos hablado de los pagos directos y pagos indirectos. Acá está pues la mención de lo anterior, el artículo octavo de la casilla octava del formato B. Tenemos entonces que considerar los famosos adicionales. Está las comisiones, las corretajes, excepto las comisiones de compra que no son imponibles, la que es impositiva es la comisión de venta. Los envases y embalajes, si forman un todo con la mercancía. Recuerda esto importante, si forman un todo con la mercancía. Por ejemplo, si nosotros comprásemos una mercancía que conlleva tener envase propio, cada una de las mercancías, pero que éstas, a su vez, para poder ser agrupadas bajo la manipulación correcta, entran en los empaques. Entonces, ese empaque, ese envase, tiene una relación directa con el denominado producto. Por eso que decimos que tiene que tener una relación directa el envase
con la mercancía. Si no lo tuviera, entonces no conlleva a sumar, conlleva a restar. La 8.2 es un tema importante, pues está basado en los bienes y servicios suministrados por el importador. Pero el importador suministra de manera gratuita o a precio reducido y van a ser utilizados en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas. Podemos asumirlo de la siguiente manera. Supongamos que Alexa es diseñadora en modas, está consciente de que ella conoce su profesión y entonces conoce el tipo de tela con el que quiere trabajar, pero comprende que la mano de obra en el país donde ella se encuentra de repente no es lo suficientemente tecnificada. Y entonces, como es alta moda y costura, requiere pues realmente que las prendas de vestir tengan todos los elementos de la alta costura. Es entonces que Alexa le pide la fabricación de las prendas a un proveedor chino, por decir. Y entonces Alexa le dice, está bien, tú lo vas a hacer como yo te digo, según la matriz, según el molde que yo he hecho. Pero ojo, yo suministro la materia prima. Tú pones la parte de la industrialización, que es decir, las máquinas que van a ser operadas por las costureras, los modistas, los sastres, etcétera. Entonces todos ellos se perfilan en el trabajo de aquello. Pero para entender, la OMC nos dio las pautas claras, nos dio 4 elementos principales: 1, 2, 3 y 4, 8, 2, 8, 2, 3, 1, 8, 2, 3, 2, 8, 2, 3, 3 y 8, 2, 3, 4. Cuando es muy largo, las cosas como es acá, muy grande, mucha letra, y como que la letra por un instante nos marea, entonces apliquemos como aplicamos con los alumnos de derecho. Ya te voy a dar el ejemplo. Dicen que para ser un buen abogado se requiere tener una buena memoria y una escala de comparación de normativas. Entonces, en este caso nosotros vamos a hacer lo mismo. Solo que en el derecho, como son tantos textos y comparativas que se hacen por las jurisprudencias, entonces es necesario que tú tengas entrelazar situaciones parecidas que como resultado den aquel objetivo. Entonces lo vamos a denominar aquí, para entender este proceso de este artículo 8, el famoso verbo rector, ¿ya? El verbo rector. Voy a hacer lectura entonces del verbo rector para que me entiendan cómo es que vas a leer. Ahora dirás, pero ¿qué tiene que ver esto en la clase? La carrera profesional que has elegido, técnica o universitaria en el sentido del comercio, conlleva que reposa la importación y la exportación en los decretos legislativos, decretos supremos y los procedimientos generales y procedimientos especiales. Quiere decir que está basado en las normativas, en las leyes, no es empírico importar. Por eso es que la persona, la mayoría, fracasa. Vamos a leer la primero, el 8.2.3.1. Dice, material, componentes, piezas, partes. Muy buenas noches, Roger. Elementos y artículos análogos, dice, incorporados a las mercancías importadas. El verbo rector, ¿saben cuál es? Es la palabra incorporado, ¿de acuerdo? O sea, incorporamos material, componentes, piezas, partes, elementos u artículos análogos a las mercancías que van a ser importadas. Pero el elemento rector, el verbo rector, es incorporar, ¿ya? Ese es el elemento principal que tenemos que recordar. Si alguien, por ejemplo, en el caso de Alexa, Alexa llevó mercancías al otro lado, no cobrándoles, sino dándoles a tema gratuito, pero para que puedan ser producidas y luego exportar sus propias mercancías, entonces el elemento que está en juego en esto se llama el elemento de incorporar. Es el primer elemento del verbo rector. Vamos al segundo, que de seguro ya lo debes haber visto. Dice, herramientas, matrices, moldes y objetos similares. En el anterior es análogo y en este es similar. Entonces podríamos decir, la palabra análogo y el término o la palabra similar es igual. ¿Qué dicen ustedes? Comparemos las palabras que pone la 8231 y la 8232. ¿Análogo y similar lo mismo o son diferentes? ¿Y por qué son diferentes? Me comentas mientras leo tu chat.
brevemente para participar, porque recuerde que tu participación forma parte de tu evaluación del día de hoy, ¿ya? Forma parte. Todas las veces que has intervenido, he tomado nota, entonces tú cuando pidas la evaluación, entonces siempre se considera también la participación como un elemento importante que ha puesto pues la institución de parte del ministerio. ¿Alguna idea de lo que estamos comentando? Roger, José Miguel, Jorge, Alexa, ¿alguna idea? Estamos en la casilla 8231, 8232. Estamos analizando la situación de las prestaciones de bienes y servicios del formato B, por si acaso. Muy bien, Jorge, de acuerdo. Recuerden mucho que esta palabra la vinculan mucho en el proceso de admisión aquí en el Perú. Le dicen no. Vamos a hacer el ejercicio de analogías. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna opinión? Ya, de acuerdo. Bien. Veamos el elemento que le acompaña en este caso para que entendamos la analogía de lo similar. Recuerden que la analogía puede admitir o puede estar medianamente cercano a lo que, a la semejanza del producto, de la mercancía, y cuya diferencia es muy poca. Entonces dice acá el elemento incorporado y sin embargo el verbo rector de la 8232 dice herramienta, matriz, molde y objetos, dice utilizados para la fabricación de las herramientas, de las mercancías importadas. Todas terminan con la palabra mercancías importadas. Entonces, el elemento base es el término de lo utilizado. Podemos utilizar una herramienta, podemos acondicionar una herramienta, podemos darle otro tipo de herramienta. Sin embargo, los materiales, los componentes, piezas, partes son elementos exactos. No puedes meterle, no puedes meter un perno cuando la medida de tu llave es de 10 y tú tienes una de 11. Entonces, no hay analogía, no hay similitud, no hay semejanza. Entonces, por eso el elemento rector dice incorporar, o sea, tiene como resultado algo. Y la palabra incorporado es que vas a adicionar, va a producir efecto. Estamos hablando, mejor dicho, ¿se acuerdan? Muy buenas noches, José Carlos. Estamos hablando de los elementos como los procesos productivos. No se preocupe, José Carlos, la red está pesada, espero que la mía se mantenga ligera por ahora, ya, porque estoy en una zona de bastante tráfico de red. Bien, entonces vemos acá, ahora veamos el otro, la 8233, materiales consumidos en la producción. Entonces, el elemento verbo rector es producido. Si queremos analizar desde el comienzo la 8231, 8232 y 8233, decimos, la palabra sería incorporado, utilizado y producido. Si te das cuenta, estos elementos pertenecen mucho a los procesos productivos, a crear, fabricar, acondicionar,
ensamblar, etcétera. Son elementos para los cuales se está haciendo algo. Ese algo llamado de resultado será entonces el denominado producto. Te comento, por si acaso, la 8, el punto 8233, siempre te va a recordar al elemento del drawback, ¿ya? El elemento que habla justamente de aquellos elementos que van a ser parte de lo que estamos creando, o sea, son consumidos en la producción. Y la 8234 finalmente habla de trabajo de ingeniería, desarrollo, creación, perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del Perú, en este caso dice el Perú porque nuestra DAM es peruana, y necesarios para la producción de las mercancías importadas. Cuando eso se aplica más, por ejemplo, a la minera. Cuando la minera viene a hacer socavón, o sea, el estudio de impacto de suelos, ¿no? Analizar el mapa metalogénico. Entonces, quiere decir que esto ya lo ha hecho, pero como dicen, en ensayo. Esto ya lo ha ido realizando. Por eso que cuando a Cajamarca le decían que iban a hacer grandes reservorios de agua, como si fuera un tanque de agua en un edificio donde hay 8 pisos, le dijeron, mira, así va a funcionar. ¿Qué dijeron los cajamarquinos? Dijeron, ¿sabes qué? No es lo mismo un tanque que un río, donde el agua siempre va a pasar, donde el agua no es controlada. ¿Quién va a ser dueño de esa agua que controla, se decían los cajamarquinos? Pues las mineras. O sea, yo cuando tenga sed y ya me he gastado de lo mío, no voy a tener agua. Y mis cultivos todos los días necesitan agua. El arroz, por ejemplo, en la zona norte necesita agua siempre. Entonces no vas a estar pues diciendo, señor, ¿puedo abrir el caño, por favor? Entonces, esta forma de que habla de los proyectos, por acá dice trabajo de ingeniería, de desarrollo, de creación, de perfeccionamiento. Es lo mismo como cuando te van a producir un saco de vestir. Tú quisieras saber cómo se ve. No te lo van a hacer en ese momento de tu talla, pero las personas que son sastres, modistas, no costureras o diseñadores, lo hacen a escala pequeña y te lo presentan. Mira, acá está tu saco, Jorge, míralo. Así es en modelo escala. ¿Puede verlo? Esta es la textura, el forro, por eso te explican todo. Y cuando empiezan a hacerlo, empiezan a piezar los elementos de las telas en el corte, entonces lo van armando para que tengas un boceto. Ya, entonces, estas son las partes principales que dice la valoración aduanera, que hay que sumar o hay que restar, porque hay veces en el elemento de incorporar, yo puedo enviar las piezas o materiales. Por ejemplo, me ha pasado en el caso de unas ventiladores que en los mercados, en el tiempo que hubo calor en el Perú, se vendían a 50, 40 soles, cuyo proceso de velocidad era de 4 a 5 velocidades. Lo único inconveniente para la gente era que como era un poco, no, no era ornamental, o sea, no era tan bonito y pulido como un ventilador IMAC u otras marcas, ¿no? Era un poco tosco, pero el funcionamiento era muy alto. ¿Por qué? Porque el motor, ese elemento principal, y las hélices eran enviadas a otro país para ser fabricados. Quien proveía era Perú. Se fabricaban y venían a precio reducido. Claro, pues si yo estoy poniendo gran parte de la materia prima y los elementos que ya son funcionar, el otro ponía la parte técnica, la creación de algunos elementos o piezas que se necesitaban hacer en 3D. Y llegaban al Perú y esas famosas ventiladores pues costaban en el mercado 60, 70 soles a comparación de las marcas que vinieron acá a los supermercados que valían 100, 200 soles, ¿no? Más o menos este es el proceso. ¿Y cómo te das cuenta que una mercancía está imbuida en estas casillas? Porque vas a tener de paso una empresa productora, procesadora, ¿no? Etcétera. Una que se dedique a la creación. Acá sí podemos decir nosotros estamos que debemos sacar los costos de producción. Tenemos debajo la casilla 824 cánones y derecho a licencia. Siempre te recordaré, o en este tiempo que nos vemos y damos finalizado este módulo, no vayas a cometer la situación de la señora que me tocó en la fiscalía, de traer cosas aprovechándote de la presunción de veracidad de buena fe y haciendo pasar por ilícitos situaciones. La empresa Kingston, por unos simples 200 memorias, denunció a la señora penalmente, buscando una pena de 8 a 15 años por el delito
apuntado del tráfico de mercancías en la modalidad de mercancías restringidas. Número 2, contrabando. Y tercero, receptación a las personas que vincularon este proceso. Y más aún, para la aduana, la famosa defraudación de la renta. ¿Ya? Tomen en cuenta esto. Toda cosa que compres que conlleve un logotipo, un isotipo, un detalle de algo ya conocido, siempre detente a pensar si ya este elemento que vas a comprar, tú lo puedes comercializar y vender. Es el denominado pago de los cánones o derechos de licencia. Y tenemos el punto 8.5, cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior, directa o indirecta, que revierta al vendedor. Recordemos que hay casos en los que las mercancías estaban en préstamo, leasing y otras situaciones y no se consideran venta. Y hay otras que nos daban con la facilidad de alquiler, venta de la mercancía. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Todo esto que ves acá nos va a recordar siempre a los regímenes aduaneros directamente. Pasemos a la siguiente casilla para ir avanzando. Comisión de venta, comisión de compra y corretaje. Recordemos que la comisión de venta es impositiva y la comisión de compra no lo es. Por decir, si yo fuera representante legal en la comisión de venta de una empresa, entonces, ¿qué pasó con este sistema? Voy a comunicarme con la administración ya, me ha salido un mensaje, espero que usted también lo tenga. Entonces, va a suceder que justamente nos van a obligar a pagar por esta acción el famoso o denominada comisión. La compra no, en la compra supongamos, ¿no? Que uno de ustedes me dice, Daniel, yo necesito este producto, no sé, tengo miedo a importarlo, perder el dinero, me lo compra. Ah, yo hago gestión de compra. Comisión de compra desde el mismo lugar donde me encuentro. Mismo país de importación, junto con usted, realizo la compra, traigo y usted es el consignatario directo, ¿no? De la mercancía. No, yo no, yo solamente soy el que ejecuto la acción de garantizar que la mercancía se dé en las condiciones que tú querías. Ese tema no es impositivo. Y la acción del corretaje, finalmente, la acción que emana a las dos situaciones que ves, a las dos situaciones iguales. Me dices si hasta acá me has entendido y mientras me vas comentando en el chat voy a hacer una consulta a la administración porque tengo un mensaje medio anómalo ahí en mi sistema, ¿sí? Quiero saber a qué se refiere ese mensajillo. Bien, me dices, ¿has comprendido? Hoy tenemos la evaluación y quiero avanzar a un caso para enseñarte como la vez anterior. Voy a consultar antes que vaya a pasar un problema. Listo, paso a la siguiente diapositiva y la siguiente diapositiva habla el recordatorio de esto. El envase y el empaque forman un todo con la mercancía. El embalaje no. El embalaje es el elemento que permite la distribución internacional de las mercancías. Tome en cuenta un contenedor, por ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿un pallet será envase o empaque o simplemente es un embalaje? ¿Qué opinan? El pallet de madera. ¿Opiniones? Muy bien, Jorge. Es un elemento que permite, ¿qué cosa? Apilar. Permite armar varias cosas, ¿no? Varios productos, varias mercancías como un lote y efectivamente permite su movilización. No son uno solo con el envase, pues hemos visto y recordado casos en los que el manifiesto nos decía pesabas tanto en el origen, pesabas tanto en el tránsito y sin embargo en el destino tienes otro peso, ¿ya? En la relación de que el envase y el empaque tienen relación directa con las mercancías. Los embalajes permiten la distribución de las mercancías como tal. Sobre los embalajes viajan las cargas.
Las mercancías se relacionan directamente con los empaques y los envases. Mejor dicho, en el ámbito local le decimos los productos. Seguimos a la siguiente diapositiva. Me dicen si tienen alguna duda. De esto hemos recordando toda la sesión porque necesitamos entrar a un ejemplo más, unos ejercicios para que puedas resolverlo. Descuentos. ¿Qué dice sobre los descuentos? Que todos los descuentos son admisibles, ya sean los elementos, por ejemplo, ¿no? Promoción, descuento, porque se toma en cuenta un porcentaje, ¿no? Entonces, en esta promoción, descuento, ¿qué más? Remates, aunque el remate es una palabra que se utiliza generalmente para denostar que la OMC refiere a que este elemento no forma parte de la compra-venta. Entonces, este es un elemento importante. Los descuentos, cuanto sean aplicables a la mercancía, deben ser aquellos en el momento mismo de la transacción comercial, o sea, en el momento mismo del valor de transacción. Posterior a ello no cumple, porque posterior a ello sería entonces un descuento retroactivo. Y esto se menciona muy claramente en la declaración octava, ¿no?, de nuestro formato B, que los descuentos retroactivos no forman parte del valor aduanas y no son considerados efectos de valoración. El precio real, si se paga después de aplicar todos los descuentos, realmente primero los descuentos son aplicables. Luego del descuento, entonces viene la palabra el débito, el resultado del descuento, y finalmente tenemos ya el precio neto o real a pagar, ¿ya? Estos son los elementos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, acá, permite ver. Yo he marcado varios elementos acá que son de análisis, ¿no? Varios elementos. Chaqueta de invierno para hombre, abrigo grueso y cálido, de alta calidad. ¿Qué podemos ver en la pantalla? Pues podemos ver que nos está mostrando una casaca que denota un género masculino, pero que está señalando ahí en la flecha color blanca es el elemento de una marca, es un logo. Entonces, el hecho de que ya evoque un logo, la pregunta siempre sería, ¿esta casaca realmente es la de la marca o es una falsificación o una piratería? Pero ¿qué dice este elemento? Que nos dice que aplica el 20% cuando el elemento real, voy a hacer un zoom ya para que podamos apreciarlo, cuando el elemento real dice costar 23 punto, cuando el elemento dice que costaba 23.72. Ahora yo te pregunto, sácale al $23.72 el 20% de descuento. ¿Cuánto te sale? Aplica este descuento al producto para saber cuánto nos corresponde pagar. El monto que ves en pantalla, el $23.72, aplícale el descuento del 20%. ¿Cuánto te sale? Me lo comentas a través del chat para ver si te acuerdas la aplicación de los descuentos. ¿Cuánto es el descuento de lo que ves en pantalla? Le acabo de hacer zoom al elemento principal. Muy bien, Jorge. Correcto. Siempre hay que considerar correctamente, Jorge, escrito. Ha tomado en cuenta que en la compra internacional manejamos los números naturales, ya ha considerado el código. Muy bien, Roger. Siempre importante el código. No olviden siempre colocar el código de la moneda. ¿De acuerdo? En el examen, coloque el código de la moneda, si no simplemente será una suma matemática numérica, algebraica o aritmética, pero no va a indicar nada de comercio. Muy bien, entonces tenemos ese monto, el monto estipulado
del 18.976 dólares americanos. Ese es el monto. Ahora, yo digo americano, pero ahí ha puesto ese el símbolo. Entonces deducimos que es por símbolo lo que en código corresponde. Bien, continuemos entonces con la sesión. Ahora, pero entre otros elementos también es importante en la valoración, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y ahí vemos lo que hace el denominado proveedor, ¿no? Nos van a descontar el 4.744 y nos sale como consecuencia de ese monto a diferencia, porque él toma como un redondeo, nos sale 18.98. Él lo redondea porque la décima, centésima y la milésima le es 6 y por tanto él lo toma así. Y como él lo toma así, pues así es el precio. No podemos acomodar este elemento del precio. ¿Ya? Entonces acá sí tenemos un precio realmente pagado por pagar aplicable con un descuento del 20% y podemos decir a la aduana que en el momento que realizamos la compra y que mire el tránsito, mire la parte de abajo, dice fecha estimada de la entrega. ¿Cuántos días o meses simboliza eso? Mira la parte inferior, lo he marcado. ¿Cuántos meses simboliza ese envío de tiempo estimado aquí en el Perú? ¿Opiniones? ¿Cuánto simboliza? En meses. Muy bien, Jorge. En ese tiempo, entonces, podemos decir, junto a lo que Jorge opina, que la mercancía llegará en 2 meses aproximadamente, mientras desaduanas y todo, mientras llega, descarga, carga, ¿no? La mercancía llega, se descarga y tiene término la descarga, realmente lo que vas a tener entonces es ese promedio de tiempo. ¿Qué significa en eso entonces? Que es en ese momento que tenemos que decirle al famoso especialista de aduanas que se encuentra de turno, decirle, ¿sabes qué, Jorge? Yo lo compré hace 2 meses. Pues hace 2 meses, mira mi captura de pantalla, mi mercancía estaba en una temporada en la que costaba 23.72 dólares. Entonces es evidente que si alguien trae en el mismo momento o en un aproximado, tendrías que considerar cuál es el momento aproximado, lo que te tomó en tránsito a ti. En el mismo momento podríamos considerar una mercancía, pues de repente sí, pero más de repente no, porque no creo que en ese momento haya una oferta igual a la que tuvimos hace 2 meses, porque es ocasional, ¿no? Mira las tiendas, por ejemplo, de hoy día peruanas, la mayoría está en saldo de remate y están rematando casacas, que es lo más curioso. Empresas peruanas de producción nacional están rematando casacas sabiendo que estamos en pleno invierno. Están rematándolas. Entonces, pero qué anómalo, ¿no? Más bien deberían venderlas a buen precio porque estamos en tiempo de frío. Pero sin embargo, ellos la están liquidando. ¿Y por qué la liquidan las mercancías en pleno invierno cuando una mercancía se relaciona directamente con la parte de la estación? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que rematarían una mercancía que coincide con la parte estacional del tiempo? No voy a decir la marca de las empresas porque no me van a auspiciar, pero sí son conocidas en el Perú y todas sus tiendas están en full remate. No hablo de tiendas extranjeras, por si acaso. Estoy hablando de tiendas peruanas, de marcas reconocidas. Porque al igual que usted tiene, como le puse el ejemplo de Alexa, que Alexa era una diseñadora, siempre en los tiempos confluyen las modas. Y porque algunas se van fuera de moda, muy bien, también en las fiestas patrias, correcto. Y viene ya la gente a sacarlo a gratis. No, la gratis no van a cobrar la gratis y van a cobrar la CTS, si no el SUNAFIL le mete un multón y adicionalmente la FP que han retirado a la gente. Entonces suma eso, ¿no? Suma la fiesta patria, ¿no? Suma la CTS más las AFP y la gratis, entonces hay que gastar, pero venden productos que dicen ellos están fuera de temporada, más no de estación. Están en la estación correcta, pero están fuera de temporada
O sea, quiere decir fuera de tiempo, no es la moda, por ejemplo, ¿no? Y han puesto en venta muchas casacas de cuero, muchas casacas de jeans, pantalones tradicionales en mujeres, etcétera, ¿no? Ya. ¿Cómo se llama eso? Promociones. ¿Cómo se llama eso? Liquidación, ¿no? Así le denomina y es correcto. Si tú le compras en ese tiempo, puede decir que sí, yo compré en ese tiempo en que la denominada empresa peruana pues estaba dando en ofertas a manera de liquidación este producto del 2 por 1 o efectivamente lo demás. Lo mismo tienes que aplicar en la valoración aduanera cada vez que te toque realizar dicha acción. Sustentarla, recuérdate, porque si no vas a tener un grave problema, porque pocos días vas a tener para poder sustentar el valor. Cánones y derechos de licencia no están incluidos, si no están incluidos en el precio realmente pagado por pagar, se deben colocar en ellos. Y si están relacionados con las mercancías importadas también. A ver, te pongo un ejemplo. Algunas de las líneas de la empresa Lacoste, por la tela, el tejido y la materia, son de Perú. ¿De acuerdo? Son peruanos. No aquellos que ves en el piso. Ellos son los que dicen que falsifican las marcas, sino el real. Entonces, ¿qué pasaría si una línea de esta marca es producida en Francia, terminada de producir en Francia, yo tengo en Argentina, pero deja una línea como para marcar temporada y para marcar geográficamente a un país, le dicen que la licencia, que la marca la hagan en el país. Yo te pregunto, ¿tendrá relación? ¿Será igual a aquella que es producida con la marca allá originariamente donde pertenece o donde el país que produce una parte de la línea? ¿Se puede interpretar de la misma manera, sí o no? ¿O es lo mismo? ¿Qué opinan? Acá me olvidé de colocar fotografía, disculpen, yo tengo una fotografía de la mayoría de las empresas que he participado, entonces me olvidé poner la fotografía de la identificación original de las marcas, ¿ya? De esta marca especialmente. Cuando se trata de esta situación, están relacionadas con las mercancías importadas. Claro, el bien o suministro completa su parte. ¿Qué hemos dicho? Elementos principales, consumido, incorporado, producido. ¿Se acuerdan? Casillas 8231, 8232, 8323. Entonces, esta es la parte donde debes comprender el manejo de lo que significa la valoración aduanera. El valor aduana en los tributos. ¿Hay una relación directa con el valor aduana en los tributos? Sí, sí la hay. Cuando tienes FOB, flete y seguro manifestando los documentos y este se manifiesta en la DAN, ya sea en el formato B primero, y suscribirás la información para luego desagregar los datos necesarios al formato A, y el formato A le dará nacer al formato C y le dirá entonces que cumples con pagar los tributos, pero claro, el valor aduanas se le graba a la base imponible. Para los que no han llevado el curso o materia de valor de nomenclatura, la base imponible es el denominado ad valorem o derecho arancelario, ¿ya? En la sumatoria de las mercancías, de este valor en aduana, se le aplica la base imponible vigente. ¿Por qué dice vigente la aduana? Porque sabe que el Ministerio de Economía y Finanzas puede hacer un reajuste y pasar mercancías de 11% al 6% y de 6% al 0%. Por eso dice el vigente. Siempre hay que estar pendiente de la vigencia o cambio de normativas de partidas arancelarias. Pasemos a la parte explicativa. Acá tienes el formato C. Este es el formato que como consecuencia de haber aplicado la valoración en el formato A y desglosarlo en el formato B, nos queda solamente pagar lo que ya está desmenuzado, digámoslo así, ¿no? En este formato C y por tanto corresponde pagar los tributos. No digamos impuestos, por favor. Los impuestos son parte de los tributos. Los tributos se componen por las tasas, los impuestos y las contribuciones. Nosotros pagamos tributos. Siguiente diapo. Primer método. Recordemos, el primer método conlleva siempre la aplicación del artículo 8º y 15º. No te vas a olvidar en la evaluación. Recuerda que si tienes un problema, método 1, el examen no te va a decir método 1,
Tú tienes que leerlo y darte cuenta en qué método te encuentras. Entonces tú dices, método 1, ya. Daniel dijo que siempre en el método 1 aplica el precio realmente pagado por pagar, pero está en conjunción lo que dice el artículo 8, donde algunos elementos suman y otros se restan. O sea, que sí que se quitan, pero se van a deducir a otro elemento. ¿A qué elemento? Si bien te acuerdas, yo en las diapositivas anteriores te dije que hubo un cambio normativo y en él se prevé qué elementos pertenecen a la FOB y qué elementos pertenecen al flete. Toma en cuenta ese dato. Veamos la diapositiva. Un valor de transacción es un valor de aduanas, pero el valor de aduanas está conformado por el precio realmente pagado por pagar más los ajustes del artículo 8. El precio realmente pagado por pagar tiene los elementos de los pagos directos e indirectos. Y los ajustes del artículo 8 se suman y la disposición de aquellos que no forman parte y están excluidos, entonces se desagregan, es el término que utilizarás más cuando trabajes de liquidador, la desagregación de los valores. Esta es la fórmula que decíamos en el comienzo. Un valor de transacción es un precio realmente para poder pagar considerando los ajustes del artículo 8. Recuerda el artículo 8, cuando leas el artículo 8, que venga a tu mente tu formato B y mira la casilla 8. Más las 4 condiciones del artículo primero, pero esto no está en el artículo 8, Daniel. ¿Dónde está? En el artículo primero. ¿Qué dice? Que que no haya una restricción a la cesión o utilización, salvo aquella impuesta por el proveedor. Por ejemplo, si vamos a sacar han llegado nuevos smartphones acá al Perú, smartphone que vale 180 soles, 200 soles, y son de gama media, media alta. ¿Por qué tan barato? Porque hay una demanda de un sector que no va a poder endeudarse por 500 porque la gente te evalúa. La gente pide tu DNI, saca tus datos personales y con tus datos personales te están molestando, después llamándote. Pero más allá de eso, saben que no tienes valor crediticio. Entonces, ¿qué hacen? Importan smartphones que puedan cumplir condiciones como, ya sabes, si por lo menos es un 4G que corre con la banda correcta del país, si tú transitas en un lugar, un departamento, un distrito mismo, por acá en Lima, se pone a 3G. Si te vas a más en otro distrito, más recóndito, se pone a 2G y allá, más allá, se pierde todas las G. Entonces, este elemento dice que cuando venga algo y ese algo sea una promoción, algo exclusivo, el proveedor puede poner una sesión, utilización o restricción para que tú solamente lo veas y lo compres en el momento de la promoción o exhibición o el lanzamiento del producto, ¿no? Como ocurre más con la cinematografía y los smartphones de iPhone, por ejemplo, ¿no? Pero en el mercado justamente están notando que en el sistema han entrado bastantes marcas poco conocidas pero que realmente buscan la inserción del público a las famosas empresas que ofrecen ahora desmedidamente los famosos planes ilimitados. Aspectos importantes del precio realmente pagado por pagar. Luego de esto pasa un caso y luego ya usted irá a su evaluación. ¿Ya? Aspectos importantes que no debes olvidar. Las normativas. Debes deducir del precio realmente pagado los gastos de construcción, los costos de transporte ulterior a la importación, los derechos e impuestos de importación. ¿Por qué todo esto, Daniel? Porque estos elementos se dan luego de la numeración de la DAM. Estos elementos están más allá de, o están en el después de la descarga, no en el antes. Mientras están en origen, mientras transitaron y fueron descargadas, solamente hasta ese punto llamado el lugar de importación se consideran para efectos de valor en aduana. Lo posterior se debe deducir. Si están incluidas en el precio, ese elemento debemos tomar en cuenta. Siguiente elemento, añadirla si no están en las facturas comerciales. ¿Qué dice? Que añadir la comisión de venta, las prestaciones, casilla 8, 1, 2, 1 y la 2, 3 y 4. Cánones y derechos, remesas, productos de la reventa, gastos de transporte, gastos de carga y costo de seguro. Pero todo esto se escudriña o se va a entender mejor si acatamos las disposiciones de los cambios de la valoración que establecen qué valores pertenecen al FOB y qué valores pertenecen al flete. Por ejemplo, en el FOB, el valor FOB, el THC, pago realizado por el servicio del manipuleo de contenedores efectuados en el país del embarque, está en origen allá, ¿no? Allá en la salida. Inland Freight,
flete interno en el país de exportación, desde el almacén del vendedor hasta el puerto de embarque. Pick-up, pago realizado por el recojo de la mercancía en el almacén hasta el medio de transporte en el país del embarque. Todos estos elementos, ¿te dan cuenta? Se dan en el país del proveedor o en el país de la venta, es denominado el país de la exportación. Siguiente elemento, el flete. ¿Qué elementos debes considerar al flete sumarle? El VAF, que es el incremento de ajuste por combustible, que justamente es uno de los elementos que amenaza siempre un poco la economía de los países que dependen del suministro del petróleo, y en especial para los importadores o exportadores, sobre todo. Disculpen. El handling, pago realizado por recibir documentos. ¿Qué documentos? Los documentos de transporte. Vas a saber que con el tiempo los chinos les gusta enviarte la factura por WhatsApp, e incluso ya, pues, ya están por Instagram, ¿no? Y el último se llama, ¿cómo se llama la última aplicación que me presentaron de caso? Déjenme recordar porque en este caso, ¿dónde está? Hay otra aplicación más que es una flechita. En esa aplicación también viajó la factura comercial de manera electrónica, ¿no? Por ejemplo. También llega el packing list y otros documentos, pero sin embargo el documento de transporte no, porque cumple el efecto del endoce. Collect fee, pago realizado por el derecho de cancelar todo el flete en el destino, toda la travesía, todos los elementos o servicios que se hayan dado sobre tu mercancía van a ser finalmente pagados en el país. Y el THC, este THC, a diferencia del que está en el tema del FOB, únicamente cuando el servicio del manipuleo del contenedor se haya prestado durante un transbordo en un puerto, un punto intermedio dentro del trayecto de la mercancía desde el puerto del embarque hasta el punto de destino o puerto de destino, como le dice. Bien, y siguiente vamos a ver el caso de valoración de envases, que son el modelo de casos que vendrán en la evaluación. ¿Ya? Te muestro a continuación. Me dices si visualizas la diapositiva. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para que podamos ver este elemento con calma, ¿ya? Para explicarlo. En el caso de valoración en envases, estaríamos centrándonos en aquellos que conforman, recuerda la diapositiva anterior, que forman un todo con la mercancía. El envase, el empaque, si forman un todo con la mercancía, entonces son objeto de considerar como parte del proceso. En este caso, entonces, hablamos de el tema del precio realmente pagado por pagar, especialmente basados en la casilla 8.2, donde vas a encontrar la palabra envases y embalajes. ¿Ya? Entonces vamos a ver este tema en un caso a continuación. Ya. Quiero que mires el problema. Si lo visualizas, me dices, lo voy a leer. Y es la manera como se van a presentar los casos en la evaluación. Siempre voy a denotar que para describir al sujeto le voy a dar una letra, tanto al país como al sujeto que va a realizar la acción. En este caso decimos, el importador I importa regularmente nitrógeno líquido que compra al exportador, al cual le ponemos la variable X, en el país de exportación Z. ¿Cómo se denomina el exportador? X. ¿En qué país se encuentra? En el país Z. ¿Ya? Así va a ser la lectura. Y dice ahí, al precio FOB de $50 por kilogramo. Se sabe que I, es el importador, suministra gratuitamente al exportador denominado X envases metálicos especiales para el nitrógeno. ¿Qué dicen? La investigación determina que I, o sea, el importador, compró dichos envases en el mercado nacional a un precio unitario de $1,000, siendo la capacidad de ellos, de los envases, de 10 kilogramos. De acuerdo con una medida estricta de aduanas, cada envase puede utilizar solamente 20 veces para el transporte de nitrógeno. Estoy hablando de Perú.
hay el precio realmente pagado por pagar de 300 kilogramos de nitrógeno. Me dicen si se ha seguido la lectura, si has entendido el caso, para empezar a visualizarlo y resolverlo y enseñarte la manera de interpretar la parte lógica de la valoración con los problemas, ¿ya? Que te va a tocar realizar también. ¿Lo han entendido? Me dicen si han entendido el ejercicio para poder empezar entonces la explicación del caso, ¿ya? Vamos a empezar con este primer caso para explicar cómo es el modelo de evaluación que se va a considerar en la valoración aduanera. ¿Todo claro? Me dicen si han entendido la lectura. Para pasar a la explicación, voy a hacer la explicación del caso y me dice si estás atento a ello para yo entrar entonces en el caso. Recuerda siempre que vamos a mencionar en este proceso al importador y a los países y al país al cual pertenece, siempre con una variable. En este caso voy a dar variables como letras en mayúscula. En la evaluación vendrán con su respectivo paréntesis para identificarlo y se dejará de mencionar los nombres, solamente se mencionarán las variables para que identifiques al sujeto de la valoración, ¿de acuerdo? Que sería eso lo que vamos a realizar. Bien, voy a empezar entonces. ¿Qué es lo primero que debemos tomar en cuenta? Que el importador ha realizado una negociación con un exportador que le ofrece nitrógeno líquido. La pregunta es, ¿a cuánto le vende nitrógeno líquido? ¿Y a cuánto es el porcentaje que tiene para recesionar ese envase de la mercancía? Y finalmente, ¿cuál es la disposición si él reutiliza los envases? Me dice si visualiza esta diapositiva para pasar a la diapositiva pedagógica para que veas el problema de manera gráfica, ¿ya? Acá está en letras y lo voy a pasar a lo gráfico, que es lo que tú vas a tratar de construir. ¿Todo claro? Me dicen si ven esta diapositiva y yo voy a pasar entonces a la parte gráfica. Bien, Alexa, Jorge, José Carlos, Roger, José Miguel. Me dicen si lo visualizan para pasar a la parte pedagógica. A la parte de la diapositiva pedagógica. ¿Sí? Muy bien, voy a pasar, muy José Carlos, vamos a pasar a la parte explicativa, ¿ya? Le voy a pedir que si no puede entender esta parte, me lo dice, porque esta diapositiva no la voy a resolver matemáticamente, o sea, así de frente, sino que he hecho una gráfica de punto por punto para ir explicándote el proceso, ¿ya? Punto por punto, pausa por pausa, ¿ya? Para que puedas comprenderlo. Bien, vayamos a la gráfica, que es mejor. Miren, me dicen si visualizan la gráfica, por favor, ¿ya? Ahí está la gráfica. Un importador contacta con un exportador un suministro al cual llaman nitrógeno líquido. Él le vende a $50 por kilogramo. Su envase, el importador, que lo ha comprado en el Perú, le valió $1,000 aquí cada uno. Y ya te vas dando cuenta cuál es la pregunta, ¿no? Si un envase puede llevar 10 kilogramos y el precio por kilogramo de nitrógeno es $50 y el envase solamente se puede utilizar 20 veces, la pregunta que debería estar haciéndote es ¿cuántos envases entonces él requiere para cuánto requiere en verdad él? ¿Cuántos envases podría hacer uso? Y entonces la pregunta es ¿cómo se resuelve este problema? Cada envase puede utilizarse 20 veces. Si un kilogramo cuesta $50 y el envase alberga para 10 kilogramos, ¿cuánto de nitrógeno en compra, precio tienes en el envase?
Voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero antes ve haciendo el razonamiento para tener tus cálculos de manera correcta, ¿ya? Y después nos vamos a dar cuenta que la capacidad de los 10 kilogramos en función a lo que determina aduana, que puede utilizarse 20 veces, es la pregunta que vamos a analizar también aquí, porque esto es lo que nos pregunta el problema. Determinar, hallar el precio de 300 kilogramos. ¿Todo claro? Me dice si está todo claro. Tenemos dos disyuntivas. La primera es cuánto vale cada envase y determinar que si el envase solamente se puede utilizar 20 veces y mi envase, cuántas veces lo voy a necesitar para traer los denominados 300 kilogramos de nitrógeno. ¿Todo claro? Me dices si está todo claro la diapositiva, por favor, si puedes visualizarla correctamente. Voy a pasar a la otra parte explicativa para poder seguirle. Bien, voy a ir a la siguiente diapositiva, espero que no te puedas perder en el caso. ¿Ya? Hago este caso y el siguiente y luego preguntaré sobre el repaso y sobre la base de este modelo. Entonces iniciaremos el proceso de la evaluación, ¿ya? Evaluación. Vamos a explicar este caso de la siguiente manera. Veamos el raciocinio del caso. Miren si lo puedes visualizar, por favor. Acá en la siguiente diapositiva ya te muestro el análisis que hago para el elemento de lo que me piden. El problema me pide que yo halle el valor aduanas o el precio realmente pagado de 300 kilogramos de nitrógeno. ¿Cuál es la conclusión? Primero tenemos un elemento en juego que es que el envase metálico que adquirió el importador vale $1000, pero el elemento precio, el envase conlleva 10 kilogramos y cada kilogramo cuesta $50, entonces, por tanto, cada envase equivale a $500, la suma de lo que trae por nitrógeno líquido. Entonces, la pregunta sería, entonces, si yo prescindo de traer mercancía equivalente a 300 kilogramos, ¿cuántos envases necesito para traer los 300 kilogramos? Y nos damos cuenta que en la flecha o en la flecha negra, en el que está una imagen en color verde, dice que para tener 300 kilogramos en un envase de 10 kilogramos, tú necesitas 30 envases. Entonces, teniendo en cuenta el valor de un envase y el total para los 300 kilogramos equivale a 30, yo tengo un gasto de $15,000. Un envío solamente trae 10 kilogramos. Nosotros sabemos que podemos utilizar hasta 20 veces, pero la cantidad de envases que yo requiero para el problema es 30 envases. Me dice si estás visualizando el problema y si has entendido la explicación. Porque todavía aquí el problema no queda, porque nos piden hallar es el precio realmente pagado por pagar, ¿ya? Falta el PRPP. Hemos sacado la deducción del precio del envase. No hemos analizado las situaciones que se plantean sobre el PRPP. ¿Me dices entendido el problema? Porque el problema todavía continúa. Acuérdate que es valoración aduanera. Los problemas no acaban con una sola parte. Acaban cuando todos los elementos que están dentro de él se tienen que discriminar, asumiendo que realmente forman parte del precio realmente pagado por pagar. Sí, correcto. 30 envases por $500. Sí, mira ahí el ejemplo. Mira, dice ahí Jason.
Si el kilogramo vale $50 y un envase tiene una capacidad de 10 kilogramos, entonces un envase equivale en compra en kilogramos a $500. O sea, cada envase vale $500 porque en él solamente traes 10 kilogramos. Entonces, tú quieres traer 300 kilogramos de nitrógeno, sabiendo que cada envase solamente caben 10 kilogramos, en una regla simple de una división, sabes que el total es 30 envases. Y entonces tú dices, si uno cuesta a ese precio, entonces a $50, entonces yo hago mi equivalente y mi precio total sale $15,000. Pero el problema no termina aquí, porque tienes un elemento que no está descartado, y es, recordemos la casilla del Adán. Quiero que recordemos la casilla del Adán. ¿En qué circunstancias se encuentra la compra del señor importador del envase metálico? Mira la ficha del Adán, por favor. Si tienes Adán a la mano, mira la casilla 8231, 8232 y 8233 y 8234. ¿En cuál día se encuentra el supuesto del envase metálico? ¿En cuál de ellas se encuentra el supuesto del envase metálico? ¿Bajo qué condición está? Pago directo, envase embalaje, prestación, ¿en qué elemento se encuentra? Porque en la valoración te digo que no puedes dejar nada a la deriva, nada. La aduana será muy exhaustiva en ese proceso. Por eso les decía que en esta vez hubo una reunión con la CAN donde se expuso un problema de valoración que tuvo una empresa peruana por un ajuste, donde la empresa peruana consideró que era arbitrario lo que había hecho la aduana aplicando valoración. En este caso, me voy a tomar el tiempo de explicártela por qué la aduana observa algunas situaciones. La pregunta es, ¿y el envase metálico por el cual pagó el importador, en qué casilla supone que está? ¿En qué elemento del presupuesto? ¿En el elemento que debe ser incluido o en el elemento que no debe ser incluido? Para entender este presupuesto o esta situación en especial, debemos tener en cuenta entonces lo principal, que es que mires la casilla número 8 y dime dónde se encuentra este elemento, en la casilla 8.1 o en la casilla 8.2.3, o se queda simplemente en la casilla adicional del 8.2.2. Mira por favor tu DAM formato B para que me puedas comprender la idea. En la siguiente diapositiva te explico la resolución del problema si has mirado primero las casillas del formato B. Miremos a continuación la solución del problema para que veas cómo se resolvió el caso. Ya mira la siguiente diapositiva. Dice, la pregunta queda en, ¿y qué hago con $1,000 del envase metálico que le costó al importador y que el importador suministró al exportador para que éste le ponga la mercancía comprada, que es el nitrógeno líquido, en sus envases? Pero él solo consiguió un envase de 10 kilogramos. Entonces, hay que ver que en qué presupuesto está. Mira, dice, el precio del nitrógeno más el precio del envase. Quiere decir que está en el presupuesto del 8231. Material, componente, pieza, parte, elemento y artículo incorporado, no. Producido tampoco. Consumido tampoco. Se encuentra en el presupuesto del denominado el envase y embalaje suministrado por el famoso proveedor. Y por eso que le añadimos el gasto que tuvo por los 30 envases que compró para que su mercancía pueda llegar al país. Y por tanto, sumamos ese valor y tenemos como resultado final el monto a declarar en aduanas como valor. Ahí vemos en la parte final. Está en la columna del lado derecho, en la del lado del exportador. Buenas noches, Emily. Bien, esta es la explicación del ejercicio y más o menos es el modelo en el que tú debes centrarte para resolver los problemas que vienen a continuación en la evaluación, ¿ya? Este es uno de los casos. Si me dices, ¿has comprendido el caso? Si no, vuelvo a repasarlo
volvemos a analizarlo para que puedas resolver tu evaluación. Muy bien, Roger, vamos a hacer la explicación nuevamente para que puedan comprender. Yo les ya venía comentando, jóvenes, señores, señoras, que la valoración es un caso interminable, que lo único que puede truncarte a ti una importación, por más excelente producto que encuentres en el mercado mundial, es que no comprendas la valoración aduanera. Y este caso es un caso de una empresa que aplicó un proceso para él disminuir la compra de su mercancía y producir algo acá en el país. Pero no se dio cuenta que en los elementos que él participaba estaban los elementos de la valoración, casilla octava del formato B. Y cuando la aduana le ajustó la valoración aduanera, él sacó mal el cálculo. Y cuando uno saca mal el cálculo, a la aduana le debe el doble tributo dejado de pagar. Y para recordarte, nosotros declaramos en dólares y pagamos al tipo de cambio en soles. Entonces tú tienes que tener consideración en esto. Si el dólar sube, tú debes más. Si el dólar baja, tú debes intermedio, pero el dólar nunca cae, salvo que haya otra crisis. Pero evidentemente el dólar siempre despunta a más. Veamos el problema nuevamente para explicarlo, el caso. Lo que sí debo recordarte que tengas a la mano tu formato B para que comprendas el proceso. El importador I importa regularmente, ojo, regularmente importa nitrógeno líquido que compra al exportador X en el país de exportación Z. El exportador se denomina X y se encuentra en el país de exportación denominado Z, al precio FOB de $50 por kilogramo. Se sabe que I, o sea, el importador, suministra gratuitamente al exportador X envases metálicos especiales para el nitrógeno. La investigación a aduanas demuestra que I, o sea, el importador, compró dichos envases en el mercado nacional a un precio unitario de $1,000, siendo la capacidad de ellos de 10 kilogramos. De acuerdo con la medida estricta de aduanas, cada envase puede utilizarse solamente 20 veces para transportar el nitrógeno. La pregunta es, ¿hay el valor del PRPP de 300 kilogramos de nitrógeno? Ya, ese es el problema. Entonces, ¿qué hago yo con un problema así? Lo grafico. La única manera de que puedas entender un problema o tu mismo problema es graficándolo. Si algún día usted tiene un problema de valoración, Dios quiera que no lo tenga en verdad, y usted va a tener que o sea, ser uno como cura confesor del importador para poder comprender el proceso, porque en el elemento que no cuentes, la aduana lo va a encontrar, lo va a ajustar. Acuérdate, el artículo octavo dice, los ajustes suman o se desagregan, pero no dejan de tener valor. Siempre se suministra. Mira, por ejemplo, la casilla 816. Dime qué dice la casilla 816 del formato B. Casilla octava, 816. ¿Qué dice? ¿Qué dice la casilla 816? Muy bien. En ese elemento, Roger, el llamado otros, la pregunta es, ¿qué otros van ahí? Si ya has puesto otros en la casilla 814 descuentos, has puesto innumerables situaciones y todavía dice otros, ¿otros qué? Todo elemento que converge en la compra y que tiene un valor en alguna casilla de las que ves, va a tener que sumarse, siempre. Veamos el ejemplo pedagógico. Un importador le compra al exportador nitrógeno líquido, flecha negra. Él le vende el nitrógeno el kilogramo $50. El importador suministró el envase metálico que compró en el país
a $1000 cada uno. Entonces decimos, primer problema, ¿cuántos envases necesitará para traer 300 kilogramos? Entonces, él se sabe que compró un envase de 10 kilogramos, pero aduana le recuerda que el envase solamente se puede utilizar hasta 20 veces. Entonces, tú no vas a hacer 20 importaciones, ¿no? Tú quieres hacer solamente una importación, no 20. Aunque que la aduana diga, sí, puedo utilizar 20 veces, sí, pero 20 veces es que mi envase me van a cobrar las 20 veces el transportista. Entonces, mirando el enunciado anterior, Roger y los demás que estamos viendo el problema, lo vamos a resolver sabiendo cuántos envases necesito y hay que examinar que el importador ha enviado gratuitamente para precio reducido su mercancía. Entonces, en el siguiente diapositiva te muestro así. El envase metálico le costó $1000. El envase solamente tiene la capacidad de 10 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el precio por envase? Si un envase tiene la capacidad de 10 kilogramos y el kilogramo equivale a $50, el valor es $500 por envase. Ahora, yo debo saber cuántos envases necesito para traer los 300 kilogramos. Es entonces que me planteo que necesito 30 envases. 30 envases para poder traer toda mi mercancía. Entonces, solo así tengo la suma de $15,000 solo en los 300 kilogramos, en el cual se traerán en 30 envases. Ahora, bajo este presupuesto decimos, pero ¿qué pasa? Porque yo sé que el envase es suministrado y entonces hay un precio reducido. Entonces, realmente, ¿cuánto le costó al importador la mercancía? Y es la diapositiva que sigue a continuación, que te dice, bueno, 8 es el BIMAR. Entonces decimos, el envase metálico es una situación de la casilla 822, el envase suministrado, pero son bienes y servicios suministrados que el importador gratuitamente o a precio reducido utiliza para que éste sea enviado. Y es por tanto que decimos que queda en el elemento de la casilla, del elemento de la casilla 823 en relación con la 822. Y es por eso que sumamos. ¿Cuánto realmente gastó en los 30 envases el importador? El importador gastó en los 30 envases $3000 por las mercancías. Porque compró, ¿cuántos envases? 30. Al precio de $1000 te sale todo eso a 3000. ¿Cuánto gastó en el producto? $15,000. ¿Cuánto costaron los envases en total? $3000. ¿Cuánto suma en total la negociación del importador finalmente? $18,000. ¿Te das cuenta entonces que el precio reducido de declararlo como 15,000 fue resultado de que en realidad costaba 18,000? A ver, a ver. Ah, sí, correcto. Correcto, gracias por la presión, Jason. Sí, correcto, grave error. Sí, perfecto. Es entonces que siempre nos preguntamos en el proceso de que la mercancía, cuando se ve que este elemento ha sido dado como ayuda o prestación suministrado para que la mercancía no tenga un alto costo, es entonces que decimos que el importador suministró y por tanto conlleva a ser declarado este valor como total. Pero realmente en la aplicación del error en aduanas solo cuenta lo que gastó por la mercancía en la compra, nada más. Lo otro se deduce, pero se requiere los dos elementos. Recuérdate siempre esto, un precio realmente de pago por pagar está en relación directa con el precio directo de la factura y el indirecto, ¿ya? Esos son elementos que se configuran en la valoración aduanera. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Acá tenemos dos situaciones que analizar. Una se declara en el formato B y otra se deduce para el formato A. Entonces deducimos que el valor del precio realmente era solamente 15,000. Lo otro adicional, el gasto del envase,
se tiene que declarar teniendo en cuenta por qué el precio se vio reducido realmente. Bien, haré un caso más para poder cerrar. Muy bien, hay un régimen JSON, hay un régimen aduanero que permite que las mercancías puedan ser tratadas con su respectivo envase con un ingreso temporal. Hablamos de la admisión temporal para reexportación en un estado, en el que figura en este régimen de importación y legislación aduanera para todos ustedes que hay un plazo para la mercancía y un plazo para los embalajes, ¿de acuerdo? De la mercancía o envases de la mercancía, ¿ya? Entonces, la aduana le recuerda que puede tener un envase y si lo necesita el envase, pues no tiene otra manera, puede utilizar su envase hasta 20 veces, ¿ya? Es el periodo normal aquí en el país de la utilización de los envases. Luego de ello, con el marcado que se realiza, ya el envase no puede ser nuevamente reutilizado, solamente ya este se queda en el país. Es un régimen aduanero que vincula los envases. No es un caso solamente teórico del problema, sino hay procesos en aduanas que permiten ciertas mercancías puedan gozar de algunos beneficios. Bien, y finalmente ya para acabar, vamos a otro caso, al cual lo voy a llamar el caso de valoración del artículo octavo, basado en la casilla 8.2, la casilla de las prestaciones y servicios, ¿sí? Paso a la siguiente diapositiva para mostrar, y con esto entonces estoy culminando la sesión, orientando el problema de la valoración estrictamente basado en la utilización del texto del OMC, ¿ya? Del acuerdo del OMC, que tienes tú en el site, que debes tenerlo descargado. Este se cumple conforme lo dicta esas normas, ¿ya? Para los artículos y sus métodos. La prestación y servicios son aquellas pues, que consideran los elementos en los cuales se involucra el importador para disminuir de alguna manera o participar directamente sobre su mercancía que va a ser importada. Ese es su vínculo. Entonces nos plantean un problema que es el siguiente. Es bien corto y te lo muestro a continuación a ver si lo podemos deducir juntos o lo puedes deducir. Te dejo a continuación el problema para que lo visualices un par de minutos y luego empezamos el análisis gráfico y más que todo lo hago en gráfico para que puedas comprender el resultado final. ¿Listo? Hago lectura del problema para resolverlo juntos y para que primero identifiques dónde nos encontramos, en qué casilla estamos trabajando y cuál es la solución. Dice, un importador nacional suministra a su proveedor extranjero, que es un fabricante de partes y piezas, un molde nuevo que cuesta $100,000 y que se utilizará en la fabricación de las mercancías a importar. Se calcula que con dicho molde él puede fabricar unas 150,000 unidades, al cual se compromete a comprarle y que cuando llegue la primera remesa de 20,000 unidades, el productor haya fabricado 50,000. La pregunta es, ¿cuál es el reparto del costo del molde que debe añadirse al calcular el valor de transacción? Acá se habla de costos, porque hablamos de producción, hay costos directos e indirectos, y acá efectivamente la palabra costos hace su adecuada presentación. Bien, ideas, cómo lo hacemos el problema, cómo lo desarrollamos, cómo planteamos la solución y el análisis que la aduana también hará su cálculo con respecto a esto.
Si deseas, lo pongo en gráfico. Si la lectura es muy pesada, lo he convertido en gráfico. Si deseas, lo paso a gráfico para que lo vayas mirando también y lo tengo construido en gráfico para resolver el problema. Me dices en qué forma te es más fácil, en la lectura o en el gráfico. Paso a la gráfica para que puedas verlo en la gráfica. De repente mucha letra confunde. Vamos a ver la gráfica, ¿ya? Me dices si puedes ver el gráfico. Sí, justamente EMI, para el caso que ves en pantalla, se plantea un caso EMI en el cual solamente necesitas dos elementos para poder trabajarlo. Primero, EMI, debes tener el formato B y el texto del acuerdo OMC. Con eso vamos a resolver. Todas las sesiones anteriores en las que tú has estado presente, ahora lo resumimos para el examen. Utilice el texto del OMC y tu formato B para que puedas entender el proceso. Por eso, armo primero el problema, expongo el problema y voy haciendo el gráfico y voy siempre mencionando las partes donde tengo el análisis del caso, ¿no? En este caso, como has entrado de nuevo, vas a darte cuenta que este es un nuevo caso. Sí, según me comunica la institución, hoy en la evaluación, hoy día 5, corresponden a ello al día 5. Sí, me manifestaron. Y la anterior sesión hizo un caso, ¿se acuerdan? Ambas, ¿no? Entonces va a estar orientado la evaluaciones a la resolución de casos, como el de hoy. Explico el caso, ya, Emi, parte por parte. Mira, Emi, dice, ¿qué plantea el problema, Emi? Que un importador nacional envía un molde a un proveedor. ¿Por qué envía un molde? Porque quiere que fabriquen algo. ¿Cuánto vale el molde? $100,000. ¿Qué dice sobre el problema? Que le manda específicamente a fabricar unas 150,000 unidades, pero el molde que envía EMI es un suministro gratuito. Entonces, dice, el importador dice, la primera remesa importada será de 20,000 cuando tú tengas producido 50,000. Me dice si has entendido la explicación a través del gráfico, Emi. Solamente estoy haciendo la gráfica para entender el problema. Me dice si hasta acá lo has entendido. Ya no hay lectura, sino gráfico. ¿Lo comprendieron? Me dicen por favor si lo han entendido de esta manera a través del gráfico. Sí, Roger, muy bien. Los demás, por favor, me dicen si lo han entendido ahora. He hecho la lectura, pero con el gráfico. Muy bien, Roger. Los demás, Emi, ¿has comprendido la lectura? He dejado de leerlo para poner en gráfico para que así lo puedas visualizar mejor la idea. Sí, él acepta que envíe la primera remesa, porque son $100,000, él pide, pero él dice, yo deseo fabricar 150,000 productos con ese molde.
Pero tú cuando produzcas 50.000, me envías 20.000. Entonces, ¿cuál es la pregunta que te hace el problema? ¿Cuál es el reparto del costo del molde que debe añadirse al calcular el valor de transacción? Porque el molde ha sido suministrado, pero el molde vale $100.000. Por eso, ¿cuál es el reparto? Nosotros cuando, es decir, prorrateamos, ¿no? Cuánto corresponde realmente a cada mercancía o bien que va a llegar su verdadero valor o precio. Bien, hasta acá me dicen si han entendido el gráfico para pasar a la explicación paso por paso y voy a usar normativas que he puesto en captura de pantalla para no perder, para que no pierdan ustedes la hilación, ¿ya? Voy viendo en el sistema para ir. Alexa, ¿has entendido la explicación? El Vimar, Emi, Jorge, José Carlos, José Miguel. Miremos ahora paso por paso el problema. Miremos ahora cómo se ve el problema. Esto es la teoría del problema. Veamos el problema. Primero, el importador envía el molde. El molde vale 100.000. Al haber él producido 50.000, me envía 20.000 unidades. Ya, eso es la primera remesa importada. La aduana le pregunta al importador cómo es repartido el costo del molde teniendo un valor de 100.000 entre todas tus mercancías que vas a producir, que son 150.000. Pero lo hace esto porque ya llega la primera remesa de 20.000, cuando se sabe que el proveedor, ya hizo 50.000. Eso es lo que le dice la aduana. ¿Cuánto realmente costó cada una? Por eso le dice, reparte el costo del molde entre todo lo producido. Ahora, para entender esto, debemos entender que el primer envío constituye un PRPP producido para el valor en aduanas. Y es físico, y que por tanto necesitamos averiguar el valor. Y en el valor, aduana declarado, necesitamos encontrar el precio, porque ya sabemos en aduana que se produjeron 50.000, ya que el suministro enviado por él es de 100.000. Entonces, en la práctica, ¿cómo se utiliza eso? Se dice que se reparte el valor del costo del, del costo por el total de unidades producidas según el contrato de compra-venta. Es la manera como se debe entender. Esta manera de hacer y repartir el valor del costo por el total de unidades producidas va a suceder de la siguiente manera, a ver si me dejo entender. Si tú compras una mercancía que vale $1.000 y tienes un flete que vale $5.000 y tienes un seguro que es el 1% del valor del valor FOB, entonces tú no puedes decir que en la compra de $1.000 que compraste 10 productos, por ejemplo, ¿no? Si compraste 10 productos y que cada producto tenía un valor de $100 y por eso te sale 1.000, no vas a decir que el producto realmente costó 10, sino que tienes que tomar en cuenta los elementos que conforman a ese elemento comprado, que son el flete más el seguro. A esa forma le denominamos nosotros prorrateo. Es un elemento que tú tienes que manejarlo en el sentido de si realmente es lo que tú deseas vender para obtener un margen de ganancia. Ahora, paso a la diapositiva y me van siguiendo, por favor, porque con esta última diapositiva es la que cierro la parte de la explicación del problema. Y hay muchos. Yo solamente me he basado en uno que se denomina, he tomado un de la prestación y servicio del artículo 8. Veamos el siguiente diapositiva. El primer envío realmente es un PRPP porque ya llegó. Se llama elemento producido. ¿Por qué? Porque se tiene 50.000. Sabemos por el contrato que le impuso el importador al productor. Entonces llegaron 20.000 unidades. El suministro costó 100.000. ¿Cómo se debe entender el costo de reparto? Se dice que se reparte el valor del costo
por el total de unidades producidas, según contrato de venta. ¿Por qué? Porque le hice 50.000 primero y envíame solamente 20.000. Ahora, para entender esto, entonces en la primera, vamos a encontrar dentro del formato B dónde voy a declarar esto del valor del costo. ¿En qué casilla voy a poner este monto? Mira a continuación la siguiente diapositiva, pero tenga a la mano el formato B para que me puedas entender. Paso la diapositiva. Ya está. Me dices si hasta acá ves la diapositiva y estás entendiendo el caso. Mira dónde lo colocamos. Te he puesto el encabezado donde vas a repartir el monto a colocar y eso va a sumar porque forma parte con la casilla 8.1 realmente. ¿Lo visualizan? Alexa, Emi, Roger, José, José Carlos, Uriel. ¿Pueden visualizar esta diapositiva? A partir de acá, yo recién voy a construir el problema algebraico. ¿De acuerdo? A partir de acá, recién voy a tomar valores para explicarte el problema. Solamente hasta aquí he hecho el análisis legal. Con el siguiente paso, entonces vamos a calcular. Entonces, si fuésemos matemáticos y te dice que el total de unidades enviados entre el total de unidades producidas es lo que significa el precio realmente de pago por pagar, ¿cuánto le costó cada mercancía producida? Acá ya podría sacarlo, es un cálculo algebraico. Aritmético, perdón, no es algebraico, es aritmético. ¿Cuánto saldría el valor? Acuérdate que está considerándose el PRPP en lo físico. Ya hay 50.000 producidas, 20.000 han llegado. Quedan por llegar 30.000 del total que mandó a producir, que son 150.000. Lo que la aduana le dice a este importador es, dame el precio de este valor general declarado. $2, ya, Jason, ¿de acuerdo? Los demás, por favor. Los demás, si están entendiendo el problema, ahí le he puesto la fórmula del problema, es resuelto. ¿Lo entiendes, Emi? Ah, ya que me habías preguntado sobre los casos. ¿Entiendes el problema, Emi? ¿Los demás están entendiendo el problema? De repente sé que estás mirando, estás muy atento al fútbol. Me enteré recién hoy día que había fútbol, por si acaso. No me había dado cuenta. Bien, retrocedo a la diapositiva, ¿le parece? Para culminar esta sesión de clases y puedas comprenderlo más adelante cuando te toque hacer una empresa que manda a producir cosas a China, ¿ya? Y acá hay varias. Voy a retroceder, permítame retrocederle para explicar a sus compañeras. Ya. ¿Cómo empieza el problema? Un importador quiere producir algo, pero ese algo, lo que él requiere, lo puede hacer el proveedor, pero como a él le sale muy caro, él mejor envía el molde. Su molde le costó $100.000 y se lo envía gratuitamente al proveedor para que con ese molde fabrique sus productos. En total le pide fabricar 150.000 unidades, pero le dice que cuando la importación se dé, cuando él tenga 50.000 productos producidos, le envíe 20.000. Entonces, ¿qué es lo que va a llegar a aduana? 20.000 productos, 20.000 unidades. Entonces la aduana le va a decir lo siguiente, la aduana le dirá, necesitamos saber cuál es el reparto del costo del molde que debe añadirse al calcular tu valor de transacción. Entonces tenemos un elemento importante, que el molde que permite fabricar los bienes no es del proveedor, sino del importador. Y a él le costó $100.000. Entonces, veamos la siguiente diapositiva y nos plantea lo siguiente. Ya está, el molde fue enviado, el proveedor ha producido 50.000, una vez producido solo 50.000, envía 20.000, por lo cual le quedan 30.000 producidas.
porque el total que han mandado son 150.000. Ahora, para entender esta parte necesitamos saber lo siguiente, que el primer envío sí constituye un precio realmente pagado por pagar, por elementos producidos y presentados a despacho, para el valor aduanas. Entonces, ¿qué decimos de esto? Que se reparte el valor del costo por el total de unidades producidas, según el contrato, porque cuando tienes 50.000 y si dejas 20.000, entonces hay que sacar la deducción de lo que constituye el precio. Ahora, para aplicar esto, vamos a ponerlo en el siguiente ejercicio. ¿Dónde está esto que planteo yo? Que se va a cumplir. Miren la siguiente diapositiva. Me dicen si la visualizan. Se encuentra en la casilla 8B el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios siempre que el comprador de manera directa o indirecta los haya suministrado y gratuitamente a precio reducido para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas. ¿Dónde está eso? Ve en el numeral número 2, las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas. Entonces, este elemento va a ser declarado acá. ¿Cómo entendemos a la solución de este problema? Me dicen los demás si lo han captado la idea. Emi me dice si has podido comprender la explicación y los demás también me dicen si han podido comprender la explicación. Y paso a la solución del problema matemático, que es la siguiente diapositiva. Hacemos entonces a la solución según lo que dice en la parte nígrica superior de cómo se realiza el cálculo del costo. Pasemos a la siguiente diapositiva y miremos el solucionario. Ya está. Miren, en el artículo octavo, párrafo 1b, inciso 2, es lo que manifiesta la parte superior de el total de unidades enviadas será por el total de unidades producidas. Entonces, lo que necesitamos declarar a las remesas enviadas de los 20.000 es efectivamente su precio. ¿Qué se adiciona? Se debe adicionar, no olvidar a esta mercancía que ha llegado, el flete internacional más el seguro, porque el valor en aduanas está conformado por el flete y el seguro. El PRPP es un valor de transacción, sí, pero un valor de transacción es un valor en aduanas. Y ahí está el solucionario del problema, como pueden ver en pantalla. Eso es todo lo que ha sucedido. Simplemente esa es la resolución. Me he basado en la explicación de dónde lo hemos tomado, de qué parte del formato B lo hemos considerado. Bien, me dicen si tienes alguna pregunta, alguna duda. Esto, cuando se le agrega flete y seguro en este problema, el caso ya pasa a un valor en aduanas con cálculo de tributo, que sería otro caso, ¿no? Es un caso ya enteramente matemático, ¿no? Donde yo ya tengo flete, ya tengo seguro y tengo valor FOB, entonces necesito calcularlo para pasar entonces al denominado valor aduana. Pero ¿cómo lo hacemos? Bien, recordándote entonces que los elementos como el pickup inland freight corresponden al FOB y que el THC, el VAT, el collect fee pertenecen al elemento del flete internacional y por tanto entonces se deben ir desagregando los valores que se presentan para resolver el caso. Mejor dicho, cuando tú pagas una mercancía, lo que estás asegurando simplemente es el flete básico. No está considerando los recargos y servicios que se le van a añadir cuando tus mercancías tengan que arribar en el Perú. ¿Ya? Eso sería el caso siguiente que se tendría que construir a partir del FOB, el flete más el seguro, los tributos y su relación con el valor aduanas. A ver, déjame ver acá. A ver, déjame ver, el chat.
Muy bien. La, la pregunta es, claro, tiene dos acepciones lo que analiza Jason. Primero, entendamos que, ¿qué pasaría, Jason, si lo enviado, el molde que tiene un valor, un precio, perdón, a efecto de producir las mercancías, que son 150.000, se hubiesen enviado las 150 mercancías producidas? ¿Contra quién entonces valoramos el precio repartido? Si no es con el valor del molde. Pero en este caso te das cuenta, Jason, que él sigue produciendo, pero lo primero que solamente hace Jason es producir solo 50.000, lo que quiere decir que le quedan por producir otras 100.000. Pero de las 50.000 ya producidas, que forman parte del envío de él, que son tangibles, porque los demás elementos no están fabricados, entonces solamente llegan a territorio aduanero 20.000. Entonces le dicen, ¿qué has producido? ¿Cuántas en total tienes producidas? Yo solamente tengo 50.000. ¿De cuántas en total? De las 150.000. Pero las 150.000 todavía no han sido producidas. Solamente tangiblemente se consideran aquellas mercancías que están en el territorio aduanero sobre las mercancías que están por venir, no por las que están en producción todavía o si no lo están todavía, ¿no? Trabajamos con los elementos físicos. Por eso decíamos que el precio realmente o por pagar está basado en los elementos de aquellas mercancías sobre las cuales ya están constituidas. Eso también recuerda la semejanza que teníamos en el tema de las marcas y patentes. Es la relación. Si hubiese sido un envío único, JSON, de todos los elementos y ya producido, entonces nuestro cálculo cambia. Solamente, tangiblemente, se espera solamente 50.000 mercancías. Llegado en el Perú, 20.000. Nada más. Las otras, te puedo decir, teóricamente, no existen todavía o no han sido producidas. Buena pregunta, Jason. Bien, los demás. Bueno, entonces yo hasta aquí me quedo con ustedes en la valoración. Les recuerdo siempre que la valoración no es un curso de hoy que termina y ya con esto has aprendido todo. Quiero ser claro en ese aspecto. La valoración no acaba acá. La valoración no acaba acá ni acabará acá, en esta sesión que hemos tomado juntos. No, no acaba acá. Realmente usted, cuando haga el papel de el importador productor, entonces la valoración es lo que siempre lo va a acompañar. Por ahora, digámoslo así, la valoración se seguirá actualizando siempre, permitiéndonos entonces siempre aplicar esto. ¿Habrá cambios? Sí, muchos cambios, como el que ya se viene para la aduana nuevamente. Un cambio nuevo. Entonces, la valoración siempre es un tema que es intemporal, ¿ya? No tiene cuándo terminar sus análisis. Es verdad que están, pues, los elementos ya dados por el acuerdo del valor del MC, pero no deja de ser un elemento siempre observable, ¿ya? Siempre. Siempre vamos a tener los elementos casuísticos de la valoración. Siempre les recuerdo las normativas, por si acaso, para el tema que tenemos, ¿ya? Sí, pero más sencillos, Jason, mucho más sencillos. Vamos a hacer valores de 10 sobre 5 sobre 100. No he puesto, no voy a tomar casos enredosos, me voy a basar solamente casi en la casilla 8.1, más que en la casilla 8.22, porque es un tema más complejo. Pero considero que haberles dado el proceso, entonces es importante. Y al respecto de esto que he hecho acá, esto se llama, en adelante, en el futuro, para cuando ustedes se repasen, se llaman los estudios de casos del valor, ¿ya? Y esto es un elemento muy grande que vamos a trabajar en el futuro. De repente van a escuchar disertaciones más altruistas, escucharán los indicadores de precio, reglamentos de valoración, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Dudas razonables ordinarias, todos elementos que se van a dar como consecuencia de examinar los elementos de la importación de una mercancía producida, en este caso. Bien, hasta acá me estoy quedando. Los casos en el examen está dado, se plantean casos y en el caso tienes que resolver, ¿ya? Es la manera sencilla. Utilice el texto del acuerdo de la OMC para resolver tu caso y los apuntes que hayas tomado de aquellas consideraciones que no estaban en las PPT generalmente y que las comentamos a manera de análisis de que hemos hecho. Recuerda, el primer método, conjunción con el artículo octavo y el artículo 15, ¿ya?
que se llama la vinculación. El artículo 2, mercancías idénticas. El artículo 3, mercancías similares. Y el cuarto es el ajuste. Con el ajuste no he hecho un caso, no vendrá un caso en el examen porque el caso de ajuste es más grande, está implicado con la legislación aduanera y requiere más análisis del tema de ajuste. ¿Ya? El ajuste es más grande. Pero quiero que sepas que el ajuste siempre toma en cuenta ese elemento que has traído, producto, mercancía, y que él objeta el valor. Recuerda el caso de la casaca. La casaca comprada a ese precio de $18 demoraba en llegar 2 meses. Entonces, algo así la aduana dice, ¿cómo es posible que cueste $25 y a ti te lo han dado 18? Me lo dieron a 18 hace 2 meses. ¿Debes considerar el mismo momento? No, el momento aproximado para valorar la mercancía. ¿Ya? Ese sería una de las observaciones que siempre vas a tomar en cuenta. Toma esas dos palabras para siempre como parte de la valoración en tu mercancía. En el mismo momento, en un momento aproximado. Bien, hasta aquí yo quedo con ustedes. Muchas gracias por la atención. Espero que hayan podido... No, no necesariamente, Roger. El resultado, la respuesta. No tienes que hacer dibujitos, ¿no? El dibujito yo lo hice para que alegóricamente lo puedan entender, porque mucha letra como que hace bostezar y dónde empieza, dónde termina, cómo se arma, ¿no? No, lo he hecho a manera gráfica, dando dos presentaciones para todos ustedes. La escritura y el gráfico. En cualquiera de las dos es la misma. Solamente lo único que pido es que me den el resultado del problema, ¿ya? Que se plantea, nada más. Eso sería todo. No es necesario ser gráficos. No es gráficos. Quien quiera hacer gráfico lo puede hacer, ¿no? Cómo le salió su respuesta. De repente él mismo no se entiende cómo salió, pone respuesta por gráfico, si deseas. Pero es libre. Bien, eso sería todo. De mi parte, muchas gracias a todos ustedes por el tema que hemos compartido del módulo de valoración en las sesiones diferentes de cada método de una de ellas que nos tocó. Y te recuerdo siempre que la valoración no dejará de actualizarse, no siempre estará vigente y siempre estará constantemente actualizada, ¿ya? Este año va a haber un cambio, de repente a mediados de diciembre ya se conoce exactamente el cambio de la aduana que va a hacer a la valoración aduanera, más exactamente. Bien, muchas gracias. Nos vemos hasta el siguiente módulo que podamos compartir en algún tema que la institución crea conveniente que yo esté desarrollando con ustedes. Sí, muchas gracias a todos. Buen fin, buen día. Resuelvan el examen con calma, tengan el texto del acuerdo de la OMC, tengan el formato B y miren los apuntes del cuadernillo para quedarse. No está lejos de resolverse, está sencillo. Sí, sí, debe ser. En general domino 23 materias de negocios internacionales. Bien. Bien, muchas gracias, Roger. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Entonces me voy despidiendo y nos vemos hasta la siguiente módulo. Muchas gracias, Alexa, Elvimar. Con paciencia, ve leyendo los apuntes. El cuadernillo te va a servir de mucho. Gracias, Jason, por tus oportunas preguntas. Jorge, José Carlos, intervenciones. Roger y José Miguel. Nos vemos. Resuelvan con calma el problema. Tiempo de usted tenga a la mano sus materiales, que es esencialmente el cuadernillo. Muchas gracias. Nos vemos hasta el siguiente módulo. Gracias a todos. El examen, Mari, lo puedes enviar, escribir ahí mismo en el sistema o hacer una captura de tu desarrollo, de tu texto que escribas en una hoja, le tomas una foto y lo envías con imagen, lo cuelgas ahí donde están los exámenes y ahí aparecerá tu imagen que has enviado, ¿no? En tu mismo link de estudiante, ahí sale que puedes enviarlo, reenviar el mismo PDF o enviar una hoja con la respuesta, ¿no? Imagen, respuesta, etcétera, ¿no? Puedes escribirlo, hay algunos que hacen la respuesta directamente ahí y no tienen que enviar ni PDF ni imagen, simplemente contestan ahí. En el sistema se encuentra, Mari, en el sistema, sí. En el sistema se encuentra siempre el examen, en el campus. Si no está colgado, mañana aparece, pero sí, el examen ya está en el sistema. Sí, soy testigo, el examen ya está en el sistema, ¿sí? Hay un examen en el sistema.
Bien, no olviden cumplir. No, tienes que enviarlo al site, no por Gmail. Lo tienen en el site. En el site. Consulten al área académica, porque ahí debe estar la señorita asistente, debe estar ahí y les debe contestar la respuesta, ¿ya? Pero los exámenes siempre figuran en el site, lo que me permite a mí descargarlos cuando ustedes envían sus respuestas y de ahí mismo se emite la nota. Sí, muy buenas noches, Mari Maldonado. Cuídense, gracias. Nos vemos hasta el siguiente módulo.